Imágenes religiosas de Montserrat del siglo XV, lápidas de cementerio que datan del siglo XIX e incluso objetos de culto judío es lo que podemos encontrar en la exposición de arte sacro del Museo Arqueológico de Lorca. El Museo Arqueológico de Lorca acoge la exposición Arte Sacro hasta el 30 de abril. Nos encontramos con su director, Andrés Martínez. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué puede comentarnos sobre esta exposición tan histórica? Bueno, pues en primer lugar, el título es Arte Sacro. No es arte sacro solo cristiano, sino que hay algunas piezas que son judías. Por eso en general arte sacro en el Museo Arqueológico de Lorca, porque la mayoría de las piezas proceden de los fondos de la reserva que tiene el Museo Arqueológico, que ahora mismo no está expuesta, ¿no? Va a estar hasta el día 30 de abril, o sea, vamos a ocupar hasta la Semana Santa y posteriormente, bueno, pues se hará otra exposición temporal, se recogerán las piezas y se guardarán adecuadamente, porque además son piezas, la mayoría de las piezas son muy delicadas, hasta que se soliciten para otra exposición o se decida ponerlas en otro sitio, ¿no? Digamos que cuando teníamos un número de piezas, digamos que no numeroso, pero sí importante, pues se decide hacer la exposición, ¿no? Digamos que a lo largo de los 26 años que tiene el museo se han ido incorporando piezas, ¿no? Las piezas más que tenemos más tiempo, o sea, que llegan desde el primer momento, son San Ginés, que ahora hablaremos de él, San Ginés de la Jara, porque es una pieza que está depositada en el Archivo Municipal, y en el Archivo Municipal decidieron que el mejor sitio era el museo una vez que se inauguró, ¿no? Los 6 ámbitos que tiene, bueno, pues son de distintos aspectos de la religiosidad, ¿no? La primera son, como lo pone ahí, capillas privadas, y es que determinadas instituciones, como por ejemplo el concejo, tiene una capilla privada, o alguna familia importante, las familias numerarias tenían su capilla, por ejemplo, pues el Palacio de Guara, ¿no? Pues aquí hemos puesto piezas que proceden de dos lugares. Las del centro son del oratorio del concejo. El ayuntamiento tenía una pequeña capilla y ahí proceden las vinajeras de plata, que son del siglo XVIII, al igual que la cruz que hay ahí con la decoración de filigrana. Y estas dos piezas proceden de una capilla del medio rural. Concretamente en la pedanía de La Toba, cerca de la parroquia, hay un cortijo donde estaba la casa del coronel Ollero y tiene una pequeña capilla que proceden los dos niños Jesús. Uno es Majestad y otro es un Buen Pastor. ¿De qué siglo datan? Proceden posiblemente del siglo XVIII, no, al igual que las piezas que hay en el centro. No están, habría que hacer un estudio de la capilla para poder confirmarlo, pero la actitud de los niños, la policromía que acompaña, vienen digamos, a pensar que pueden ser de esa época. Las piezas, cuando llegan al museo, que se tuvieron que recoger en una prospección que se hizo, no llegaban así, sino que no se veía nada porque estaban grises. El paso del tiempo le había puesto varias capas que se han restaurado y han salido los colores originales. El rojo, por ejemplo, o el color de la carne, las carnes de los niños, pues han cogido su tonalidad, ¿no? El siguiente ámbito que hemos querido, digamos, presentar es el de lo que sería la religiosidad en la calle. Ahora mismo en la ciudad de Lorca todavía se conservan en algunas casas o en algunas esquinas o lugares señalados de la ciudad se conservan hornacinas, donde habría vírgenes, santos de devoción popular, ¿no? Nosotros tenemos aquí dos, además son dos ejemplos importantes, que son la Virgen de Monserrate, que está aquí, y luego veremos el San Ginés, que vuelvo a nombrar. Esta Virgen está también restaurada, procede de un nicho que todavía se conserva porque al restaurarlo lo respetaron en la fachada de los Alburquerque. Actualmente es el Archivo Municipal, ¿no? Pues en la parte alta estaba la imagen de la Virgen de Monserrate porque la familia de los Alburquerque le tenía devoción a la Virgen, ¿no? Y entonces la tenían allí. Es una talla que es en piedra y pesa mucho, por lo tanto, te he contado anteriormente que tiene detrás unas ruedas, esas ruedas irían unos raíles y entonces para limpiarlo se limpiaba la talla y luego se volvía a meter, ¿no? O sea que era un método esto pesa mucho, si no, no lo podrían haber hecho. ¿Cuánto puede pesar aproximadamente? Pues no tengo ni idea. Yo sé que las personas que lo suben aquí, las restauradoras, pues les costó trabajo y entonces se tuvo que subir con una plataforma. En la ficha que tenemos lo único que nos falta es saber el peso, ¿no? Está también restaurada y si le das cuenta se han sacado varios repintes y aquí se dejan unas catas
para saber que debajo de la pintura que se ve ahora mismo también tenía una pintura más antigua. ¿Y cuánto tiempo se necesita para restaurarla, limpiarla, en general con esta pieza o con otra? Pues esta pieza se llevó su tiempo porque primero estaba en mal estado. Entonces tuvieron que hacer un informe previo para ver en el estado que se conservaba. Luego no tenía, la cabeza estaba fracturada, si os dais cuenta. Luego la esquina del sillón también estaba fracturado y la mano venía una mano de cerámica muy maltrecha. Entonces se ha sustituido todo, se ha pegado para dar la imagen. Y a la Virgen, bueno, le falta aquí, tiene un agujero, una perforación que llevaría también una corona que la ha perdido, ¿no? Entonces esta imagen se tardó en restaurar, lo hizo María Quiñones López hace ya unos años y se tardó un tiempo. Yo no sé si ahora mismo si fue un mes o un poco menos de lo que se tardó en restaurar la pieza. La otra talla es el San Ginés. San Ginés de la Jara es un santo con bastante veneración en Murcia, ¿no? Tiene el monasterio en la zona de Cartagena. Y en Lorca esta talla estaba situada no en el porche actualmente de San Antonio, que antes se llamaba Puerta de San Ginés, sino un poco más abajo había un portillo donde había un nicho donde estaba puesto el San Ginés y todo el que entraba en la ciudad o salía por esa zona pues tenía la protección del santo. Era una talla que estaba, no como se ve ahora mismo, la madera estaba estofada, es decir, tenía recubriciones. Y eso se ha perdido porque tuvo un avatar que fue que en la inundación de 1802 arrasó la parte de esa zona de Lorca y la talla se la llevó el agua y apareció en Totana. A mí me parece una talla singular, la fecha ahí lo pone, es principios del 17. ¿No? Curioso que aparecía en Totana. Pues bueno, pues porque el agua se la llevó allí. Y además también no sé la historia exacta, pero supongo que algún vecino de allí que la encontrara preguntaría, la traería aquí, ¿no? En la talla por detrás se ve que lleva un anclaje, ahí se puede ver dónde está el vástago, que es lo que uniría para que estuviera fija en la hornacina, no se cayera. Todas estas tallas siempre se procura que estén de alguna manera sujetas para que si hay algún tipo en Lorca, todos sabemos que es muy común, bueno, debería ser menos común los terremotos y hay veces que hay riadas, ¿no? Pues esta concretamente sufrió el desplazamiento por la riada, ¿no? El tercer ámbito son los cementerios. Los cementerios desde la Edad Media están vinculados en la Edad Media, pero ya a partir de que la ciudad ha capitulado y está en posesión del rey de Castilla, ¿no? Los cementerios están en las iglesias o alrededor. Hay un momento en el siglo XVIII que prohíben que se entierren en las iglesias. Entonces, cuando en Lorca se hace el primer cementerio público, que es el cementerio de San José. Y en ese cementerio de San José, pues entierra a la gente, ¿no? Ese cementerio, como la ciudad crece, lo que hace es que se cierra y se desplazan lo que son los enterramientos al cementerio de San Clemente. El cementerio de San Clemente los primeros enterramientos que hubo fueron traslados de sepultura que estaban en el cementerio de San José. Se pierde la noción de ese cementerio, están los planos en el archivo y luego era común en los vecinos del barrio de Alfonso X, en la zona de las casas baratas, que aparecieran huesos, ¿no? Concretamente en los niños que iban al colegio de Alfonso X, en el patio, jugando a veces salían huesos, ¿no? O sea que era común que se supiera. Entonces se hizo una zona de protección alrededor de donde estaba el cementerio y se han hecho algunas excavaciones. Y en una de las excavaciones apareció la lápida de Justina Selgas y Domínguez, que curiosamente es la hija de José Selgas, un poeta ilustre que vivió en Lorca, estuvo casado con una lorquina y que tuvo 2 hijos que fallecieron a corta edad. Y uno de ellos fue Justina Selgas. La lápida a mí no me parece incluso bonita, con el ramo sí, son como hojas relacionadas con el mundo funerario, ¿no? Y bueno, y detrás, ahí en el panel está puesta otra de las lápidas del cementerio de San Clemente, que era del cementerio de San José y que es de otra persona ilustre, como es don Cristóbal, ahí lo pone, de Moya Ángeles, ¿no? Esta de aquí es otra lápida. Esta lápida procede de la iglesia de Santa María. Como la mayoría sabréis, se han hecho excavaciones arqueológicas en el subsuelo de Santa María con motivo de la restauración, ¿no? Y en la última fase, en una de las últimas fases, apareció esta lápida fracturada. ¿Veis que tiene una fractura aquí?
Y aquí, bueno, pues salió fracturada y sucia. Se llevó a lo que son los almacenes del museo, a los fondos, y allí se tuvo hasta que se decidió restaurarla con motivo de la exposición, ¿no? Y es curioso porque es de don Roque Raimundo Rubio, que es presbítero, ¿no? Es un presbítero que yace aquí, ¿no? Aquí están sus restos. O sea, se enterró en Santa María, y ha aparecido la lápida, ¿no? La lápida es de Murviedro. Murviedro es la cantera que se está utilizando en este momento en Lorca. Si os fijáis en la mayoría de los edificios señoriales de esa época, por ejemplo, la casa que tenemos enfrente, la casa de los Mula, ¿no? Tiene el zócalo de piedra de esta. O sea, la piedra de abajo se ponía de piedra de Murviedro y luego hacia arriba se ponía, las fachadas se hacían de piedra más noble, porque esta piedra se erosiona con facilidad, ¿no? Y sí, también pesa. O sea, a la hora de subirla aquí también pesa. Es una de las cosas que a las personas que han hecho el trabajo les voy a preguntar el peso, por lo menos aproximado, para ponerlo en la ficha. ¿Qué quiere decir? Que este señor sabemos, porque nos han dado los datos en el archivo municipal, los archiveros municipales nos han pasado el dato de que vivía todavía en 1805. O sea, que la lápida es del siglo XIX. O sea, no pone la fecha en la que muere el señor, ¿no? Pero se moriría pues, posiblemente el primer tercio del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, cuando ya estamos en el mundo en el cual ya se deja de enterrar en las iglesias y se pasa a los cementerios. Se prohíbe enterrar en las iglesias, ¿no? El padre de Selvas me había comentado antes que está enterrado en la catedral. Sí, es que él era murciano. Nació en Murcia y está enterrado allí porque, bueno, no solo era ilustre en Lorca, sino que un señor que era reconocido en varios sitios, ¿no? Reconocido en la región de Murcia y a nivel nacional, ¿no? Luego, la siguiente, digamos, ámbito que tenemos es imágenes para la religiosidad popular. Lo que siempre parece que se nos queda es que en las casas ha habido siempre tallas importantes, crucifijos de metal, pero había otro material con el que se hacían muchas representaciones, imágenes, ¿no? Y es la terracota, es decir, es el barro cocido. Entonces, por ejemplo, nos encontramos de excavación procede esa talla, que no sabemos si es exactamente una virgen o es una Santa Rosa de Lima, que lleva el niño ahí, ¿no? Que aparece en las excavaciones que se hicieron recientemente al lado del Colegio de San Francisco. O, por ejemplo, esa pieza que procede de un alfar. Aquí cerca, en la avenida Santa Clara, había unos hornos del siglo, con unos talleres que hacían cerámica y hacían silbatos. Concretamente, si lo miramos por detrás, lleva un elemento que sirve para soplar y silbar, ¿no? Entonces, es un fraile, no sabemos a qué fraile se refiere, lleva colgado aquí en el hombro, pero no sabemos a qué digamos, que santo o fraile se refiere. Por ejemplo, cristos como estos, que son de terracota, que se utilizaban llevarían una cruz de madera y se ha puesto en la terracota. O aquella pieza que, como estamos ahora llegando a los Reyes, pues puede ser interesante porque es un molde y pensamos que es para hacer la figura de un rey mago, por la parte de atrás. Entonces, se hacía justo, tendría dos valvas, esa es la parte de atrás, y tendría una valva de delante, ¿no? Y aparece en las excavaciones que se hacen en donde estaba antiguamente Vitoriano, que apareció un trozo del convento de Las Claras. Posiblemente las Clarisas, que ahora están en la zona de la avenida Santa Clara, tenían el convento ahí. Entonces, posiblemente ellas hicieran figuras para los belenes y las podían ir a comprar o retirar al convento. Eso es una hipótesis. Pero vamos, es curioso porque como ahora vienen los Reyes Magos, bueno, pues tenemos una figura posiblemente de un rey mago. ¿Datan todas del siglo XVIII, XIX? Sí, tenemos, mira, estas piezas de aquí son del XVII, esta es del XVIII, lo que la figura es del XIX, esta figura de aquí, esta es del XVII y este es posiblemente el final del XIX, principios del XX, y ese sí que guarda la policromía, ese Cristo. Este Cristo tampoco es del museo, sino que le ha cedido el presidente de la Asociación de Amigos del Museo, le ha cedido de forma temporal, ¿no? Al igual que ahora veremos las piezas judías. Estamos hablando ya de lo que serían siglo XVI, XVII y XVIII. Y bueno, pues tenemos varios de los objetos, casi todos proceden de excavaciones. Aquí en Lorca. Aquí en Lorca, sí. Por ejemplo, el rosario
Procede de una cripta, la cripta del convento de la Madre de Dios de la Consolación, es decir, para que nos entendamos todos, de las Madres Mercedarias. Se hicieron excavaciones con motivo de la renovación. Debajo de la iglesia que había en aquel momento aparecieron los restos de 2 cristas, y la crista más antigua tenía ese elemento junto a restos humanos. Por lo tanto, está hecho, son de materia orgánica, por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque no se puede tener mucho tiempo expuesto porque puede deshacerse. Parecen semillas grandes, está sin estudiar el elemento, pero vamos, madera no es, pero pensamos que son semillas grandes, ¿no? Y tampoco es normal que ese rosario sea tan grande, ¿no? No, lo normal son rosarios que se puedan utilizar en la mano para hacer el rezo del rosario, ¿no? Y que vayan pasando las cuentas. Esto posiblemente esté relacionado más bien con un hábito o incluso con tenerlo en algún sitio para poder contemplar el rosario, ¿no? Luego hay algunas medallas, por ejemplo la medalla con la Inmaculada con la aureola, que está también restaurada, salió en mal estado, o por ejemplo estas 2 medallas de aquí, que son con santos. Parecen también monedas. Pues también están, sí, ahora te contaré una. Es que hay una que es una moneda. Ah, la verde. Sí, estas son de una tumba que aparece en otra de las cristas del convento de las Madres Mercedarias y llevaba el nombre Sor Pamela, que era una monja que fue enterrada y entonces llevaba pues algunas de las medallas junto a cuando se la introdujeron cuando falleció. Esa que tú me has dicho es una moneda y es de una tumba que aparece en donde está la calle Nogalte. Ahí está el convento de San Francisco, ¿no? Y al lado ahora mismo se ha hecho una ampliación del colegio, ¿no? Bueno, pues en la ampliación se ha hecho una excavación arqueológica y han aparecido varias sepulturas, ¿no? Varias sepulturas ya de cristianas, pero del primer momento del cristianismo, ¿no? Y una de ellas llevaba una medalla, pero que es una moneda, no sabemos de qué figura lleva porque está muy mal conservada, pero le han hecho una perforación para llevarla colgada. Y además, cuando apareció pertenecía a la tumba de una mujer, llevaba con sus manos puestas cruzadas sobre el pecho, estaba de posición de cúbito supino y la medalla estaba concretamente en el sitio donde se habían puesto, o sea que era medalla, no era otro elemento, ¿no? Por eso te digo que hay varias piezas que proceden de excavación. Luego, esta pieza que le falta la cabeza es de una Virgen de la Merced, y se ve, es de alabastro, que es un material distinto. Por ejemplo, puede ser esto semilla, ahí está el alabastro, está el cobre, está el bronce, hemos visto piezas de terracota, de piedra, o sea que hay varios materiales. Al ser madera, claro, sangenet de madera, y entonces bueno, era un relicario, es decir, tiene 4 aberturas para echar las monedas, y de forma que luego se pudiera utilizar de alguna manera el dinero o sea, que se había utilizado pues, para algún tipo de limosna o lo que decidiera la orden o la iglesia donde estuviera la talla. No lo sabemos porque estaba descontextualizada y llega al ayuntamiento procedente de la Fundación Poncemar, ¿no? Sabiendo del siglo de qué data, ¿no se sabe en qué iglesia estaba? No, eso no sabemos. Lo que pasa es que sí se ha podido. Yo hice un viaje a Lisboa y en un museo que hay, el Museo del Carmo, había una pieza idéntica. Entonces estaba fechada en el siglo XVII, por lo tanto no era una pieza que se hizo exclusivamente por obra, o sea, por petición del convento, sino que se harían más, entonces tendrían acceso a la compra o cualquier persona que tuviera devoción podía dejarla en un sitio, ¿no?, que la comprara en vez de ser la religiosa o los religiosos quien lo compraran, ¿no? ¿Quién sabe si procede de tierras portuguesas? Hombre, no lo sé. Los mercedarios llegan aquí, a Lorca, son la primera orden religiosa que llega, ¿eh? Los mercedarios llegan aquí concretamente como rescatadores de cautivos y se instalan en el castillo. Estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Posteriormente el convento de los mercedarios que hay aquí, ¿no?, donde está ahora mismo la sede de Lorca del Tiempo, la sede de urbanismo, era donde estaba el convento de los mercedarios. Pues puede ser de los mercedarios o de las mercedarias que pasa a la Fundación Poncemar. Yo creo que es más lógico que sea de más cerca que hombre, pues si viene de Lisboa, si se pudiera rastrear, no estaría mal. Pues bueno, de donde proceda, lo importante es que está aquí, ¿no? O que la que hay en Lisboa proceda de Lorca. O que las dos procedan de un sitio, de un taller que abastecía a varios lugares, ¿no? Luego también es curioso, medallas conmemorativas. Ahí tenéis, además aquí están se pueden leer, ¿no? Sí, son papas. Concretamente estas 2 de aquí son de un papa que tiene vinculación con Lorca.
no es que estuviera aquí, sino que concedió la bula para que se pudiera construir la iglesia de la colegiata de San Patricio. Que aquí sí te lo pone la explicación en este letrero, ahí lo tenéis. Ahí lo veis, ¿veis? Clemente VII. Y luego hay una de ellas que es muy bonita, que es la que se utiliza para el póster, porque tiene por detrás, en el pontificado de Clemente VII, lo que se hizo, se conquistó Túnez. Entonces hay una imagen ahí que es muy pequeñita, pero es de un tallista muy bueno, que se puede ver ahí, bueno, a lo mejor si la enfocáis, esa medalla del centro. La imagen es la que se utiliza para el póster porque es un relieve muy bonito y muy bien hecho, que es de la conquista de Túnez en el pontificado de Clemente VII, ¿no? Y luego también era muy común que apareciera llevar a mucha gente por devoción, también por la cercanía, la cruz de Caravaca. Aparece en sepultura, aparece de muchas formas, ¿no? Bueno, hemos tenido la suerte de que este señor estuvo en Lorca, se quedó entusiasmado con la sala y con la judería, porque él es judío, ¿no? Y decidió dejar estas piezas en depósito, ¿no? Ese depósito lo que hace es que si el ayuntamiento lo ve conveniente, sería el que él, si también tiene a bien dejarlas, entonces pues poner unas vitrinas donde se complemente lo que son los objetos salidos en la excavación con otros objetos que nos permiten ampliar los conocimientos de lo que sería el culto judío, ¿no? Por lo tanto, darle las gracias a Félix Verdú Bendaján un madrileño. Madrileño, sí, por la cesión de estas piezas, ¿no? Es que hay, pues bueno, hay libros, hay 4 libros, son de finales del 19, principios del 20. De oraciones diarias. O para fiestas, como por ejemplo el Rosana o el Yom Kippur. Y lo que son curiosos porque en la primera página, que es la última, porque ellos le empiezan a leer al revés, los judíos, vienen a veces los nombres de su familia, porque han pasado de generación en generación y vienen los nombres o de sus abuelos o de sus padres en estos libros que él ha decidido prestar, ¿no? Luego tienes, estos son pañuelos, o sea, son mantos que se ponen para entrar a la sinagoga, ¿no? Y ahí lo tenéis puesto, el nombre es talit, que son estos de aquí, y luego la kipá, que habéis visto que todos los judíos... La película. Y además cualquier persona que quiera entrar a una sinagoga, pues se tiene que cubrir la cabeza. El cuerno de carnero, que es para llamar a la oración, eso es para... ahora no se utiliza. Se sopla, ¿no? Se sopla, sí. Y estos 2 objetos, que lo hemos estado comentando antes, que ellos tienen un nombre también, lo podéis leer aquí, tiene un nombre que es el judío. Tefilín para brazo izquierdo o tefilín para la cabeza. Son filastelias, es decir, tienen en las 2 cajitas tienen trocitos de lo que es la Torá, concretamente del Deuteronomio, ¿no? Y entonces se ponen uno de ellos para ponérselo aquí, justo en la cabeza, y va atado para tener cerca de la cabeza la palabra de Dios, ¿no? Y este es para ponerlo en el brazo, se ata en el brazo izquierdo, de tal manera que la cajita está cerca del corazón y llega hasta el dedo, ¿no? También para tenerlo cerca con lo que se hace, con lo que utilizamos, que son las manos, y cerca también del corazón. Por lo tanto, tiene que estar por encima de los sentimientos, tiene que estar la cabeza, que es un poco la idea, ¿no? De esto. Por lo tanto, son interesantes y además al estar aquí pues completan un poco la visita a la sala 12, que es la de la judería, ¿no? Y con esto terminamos la exposición. No tiene muchas piezas, son unas 40 piezas, pero yo creo que merece la pena pasar un rato en venir y que todas son muy históricas y todas tienen sus curiosidades. Justo eso es lo interesante. Tenemos hecho, cada pieza tiene su ficha y está preparado un catálogo, ¿no? Que esperamos, lo que es a principios de este año que ya estamos, al 19, poder sacarlo impreso, incluso colgarlo en la página web del museo para que la información pueda llegar a todo el mundo, no hay gente que a lo mejor no se puede desplazar al museo, ¿no? Pues porque pueda consultar la colección o pueda informarse en base a estos medios. Y bueno, no sé si actualmente estáis investigando, excavando en algunos sitios de Lorca para ver si todavía hay piezas que no hayamos descubierto. Ahora mismo, excavaciones, no hay ninguna en curso en la ciudad, pero no tiene en cualquier momento puede haberlas porque hay varios solares que están previstos, ¿no? Luego, lo que sí hemos solicitado, que esperemos nos lo concedan, es permiso. La Universidad de Murcia, por medio del profesor Jorge Iroa, y el Ayuntamiento y el Museo, por parte mía, hemos pedido permiso a la Dirección General de Bienes Culturales y además hemos pedido la subvención para poder excavar este verano, si Dios quiere, en la judería.
O sea, sería el volver a abrir, completar alguna de las casas, tener más información y sobre todo trabajar fundamentalmente con alumnos que puedan venir a hacer prácticas. Entonces, bueno, pues darle, digamos, completar las informaciones que se tienen ya, que son varias, pero completarlas con este tipo de proyectos de investigación. Pues Andrés, muchísimas gracias y que sigáis investigando y exponiendo estas piezas para todos los lorquinos y que conozcan la historia de hace siglos y siglos. Pues gracias a vosotros por interesaros y mostrarlas en la tele, porque estoy seguro que vendrá gente a verla. Aparte de verla en la tele, hay que venir a verla aquí porque merece la pena. Ya saben, hasta el 30 de abril.